Quería contarles más o menos cuál es la mirada. No es una mirada objetiva porque a mí me toca administrar una provincia con complejidades y demás, entonces uno habla en el marco de un contexto determinado que naturalmente tiñe de subjetividad la situación. Yo parto de la premisa de ser brutalmente optimista con la Argentina, asumiendo déficit que tenemos hoy, que a mi juicio son las grandes oportunidades que tenemos en la Argentina. La Argentina sistemáticamente buscó durante los últimos 6-7 décadas competitividad a través de un solo resorte de política económica, que fue la política monetaria. Sistemáticamente nosotros tratamos de ser competitivos para nuestros sectores productivos a través de sucesivos devaluaciones, herramientas de política monetaria que fueron acomodando más o menos siempre coyunturalmente y cada vez por espacios más cortos de tiempo. Hoy la Argentina empieza a identificar cuestiones estructurales que hacen a la competitividad y tiene mucho que ver justamente con la mirada nuestra y con la posición de nuestra provincia. Es cómo mejoramos competitividad para los sectores productivos de Argentina a través de herramientas idóneas que sean sustentables en el tiempo. Es allí en donde aparecen algunas herramientas, algunos instrumentos. El primero es el planteo del Plan Belgrano que plantea el presidente de la Nación, vinculado a identificar un problema. Lo primero, lo valioso, después viene toda la discusión de si se implementa más rápido, más despacio, todo un montón de cosas. Lo importante es visibilizar un problema. Nosotros en el norte argentino tenemos fácil 4 patas en las cuales tenemos que trabajar, que son hoy déficit que hacen justamente al posible desarrollo económico y social de la región, que son déficit de logística que tenemos y que es en el lugar en donde a la par mayores oportunidades de inversión hay en el corto plazo. Logística de transporte. Traer una tonelada de trigo de cualquier oleaginosa de lo que sea, desde Salta hasta el puerto de Rosario cuesta más caro que llevarlo de Rosario a Estambul. Primer problema, sobrecosto de localización. Segundo, enorme déficit en materia energética. Nosotros tenemos, más allá de la problemática que hoy estamos discutiendo respecto de cómo generamos el horizonte en términos de tener tarifas razonables y demás, cualquier industrial de la Argentina tiene fácil 15% de los días del año parada su actividad por cortes programados por falta de energía. Si a eso le sumamos la deficiente estructura en términos de comunicaciones que tenemos en la Argentina, esas 3 patas, sumada a la incapacidad absoluta que hay desde el sector de la pequeña y la mediana empresa para acceder a financiamiento en la Argentina, y cuando se accede a tasas fácil 6 veces más altas que las que tiene un empresario de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay. Estoy hablando de los países vecinos, no quiero hablar de otros países del mundo. Entonces, claramente advertimos que, aparte de la política monetaria, hay otras 4 patas en las cuales nosotros tenemos que trabajar para garantizar sustentabilidad en nuestro aparato productivo argentino. ¿Por qué identifico esos problemas? Porque creo que en esos problemas están las 4 grandes oportunidades de inversión que tenemos en la Argentina. Hoy es el momento para invertir en Argentina, en infraestructura de transporte, en comunicaciones, en energía y fundamentalmente también para poder, a través del acceso al mercado internacional de capitales, trabajar sobre el financiamiento de los sectores empresarios argentinos. O sea, la Argentina tiene su capacidad instalada, como vemos, totalmente agotada. Para tener un crecimiento sostenido requiere de una inversión que ponga en valor estas 4 problemas / oportunidades que tenemos hoy de inversión en la Argentina. En el mientras tanto, el tránsito requiere de la determinación de determinadas líneas que terminen transformándose en políticas de Estado que garanticen sustentabilidad de la inversión. Y para eso es importante, hemos tenido algún traspié en las últimas semanas vinculado a la cuestión de las tarifas de servicios públicos. A mi juicio, y lo hemos planteado, lo que hay que hacer en la Argentina, hay que tener un sendero, hay que tener previsibilidad.
Si hoy obviamente tenemos un problema severo de financiamiento del sistema porque estaba colapsado, bueno, hay que establecer los parámetros para resolverlo a través de financiamiento, a través de lo que sea. Pero lo que la Argentina necesita urgente, más allá de hoy reducir los niveles de déficit fiscal producto del abultado nivel de subsidios que tenemos, lo que la Argentina necesita es un horizonte, un sendero previsible, en donde si yo quiero invertir en energía en la Argentina, sepa cuánto me van a pagar el kilo dentro de 6 años. No hace falta que me lo paguen hoy. En eso, la ansiedad de resolver todo de golpe hoy y ya a veces genera estos problemas cuando no tenemos en cuenta la sustentabilidad social. Lo importante, a mi juicio, es que haya ese sendero. Sabemos cuál es la política y cuál es la orientación que hay en materia de política de transporte en la Argentina. Se han dado certidumbres también respecto a la necesidad de inversiones en materia de comunicaciones. Todo eso debe empezar a transformarse en políticas de Estado para que quien venga a invertir en la Argentina sepa que no está atado a las bondades que puede existir o no en un gobierno de turno. La Argentina debe marcar horizontes que superen los límites de un mandato. Nadie va a venir a enterrar centenas o miles de millones de dólares a un país en donde no sabes qué pasa dentro de 4 años. Ese es el gran desafío nuestro. Entonces, podemos sentarnos a discutir cuestiones coyunturales, por ejemplo, qué necesito en mi provincia porque vaya un poco mejor, un poco peor. Lo que necesito es una Argentina que tenga sustentabilidad a mediano y largo plazo. ¿Estamos transitando el buen camino? Lo estamos transitando. El presidente de la Nación y los principales interlocutores de la política argentina empezaron a generar un círculo virtuoso en términos de fijar políticas. Bueno, necesitamos consolidarlas en el tiempo y seguramente eso va a traer muchísimo más certidumbre que cualquier otra cosa. El gran problema en la Argentina, obviamente, soy consciente del nivel de déficit fiscal que tenemos, de la enorme fragilidad que hablaba de nuestra logística, nuestra capacidad instalada para producir, obviamente la debilidad que tenemos en términos de relaciones internacionales. La Argentina estaba muy aislada del mundo. Bueno, todo eso, en definitiva, está en camino a resolverse. Lo importante es que lo hagamos todos juntos, ¿no? Muchas gracias, de que haya una visión compartida y que haya una visión país, como bien lo acabas de señalar. Y abordando esto que vemos, quienes desde afuera tenemos el privilegio muchas veces de compartir con ustedes y observar de que hay una integración entre los gobernadores, hay discusiones sobre las políticas públicas. ¿Cómo ves, cómo te interpretás, en primer lugar, las cualidades para generar y atraer inversión desde el punto de vista nacional y regional y global en la provincia de Salta? Y en segundo lugar, en esa integración nacional, ¿cómo identificás que existen oportunidades de crecimiento de esa interrelación para mejorar las políticas públicas en Argentina? Nosotros tenemos, bueno, la principal oportunidad que tenemos en la Argentina hay que mirarla desde dos lugares. Uno, recursos naturales virtualmente inagotables y una media de formación de los recursos humanos en la Argentina bastante razonable en términos regionales. Probablemente tengamos déficit en formación, en alta calificación a niveles directivos en algunos ámbitos, en algunos rubros de actividad en la Argentina, pero la formación media del trabajador argentino es razonable y en ese sentido creo que es una fortaleza junto con nuestras riquezas naturales. La Argentina tiene que definir claramente, si bien lo sabemos perfectamente, hay que transformarlo en los hechos, qué queremos hacer. A dónde tenemos una gran potencia, podemos ser realmente, salir de ser proveedores de materia prima a ser el supermercado, decía el presidente, y me parece que está buena la figura. Para eso se requieren algunas cuestiones que tenemos que discutir en la Argentina. Hay algunas iniciativas parlamentarias planteando, por ejemplo, la modificación en lo que significa la ley que limita muchísimo la extranjerización de tierras en la Argentina. Si nosotros lo que queremos es inversión, es generación de alimentos, lo que necesitamos
es crecer sustentablemente en términos ambientales, pero crecer en nuestra frontera agropecuaria. Particularmente en mi provincia, con sustentabilidad y con altísimos patrones de cuidado ambiental, la provincia puede duplicar su cantidad de hectáreas bajo cultivo, por ejemplo. Para eso se necesitan dos cosas. Una, y la más importante, es inversión. Para tener inversión lo que hay que hacer es generar condiciones, en términos de recursos naturales, todas esas cosas dijimos, pero aparte en términos legales, para que en la Argentina convenga invertir, por ejemplo, en una actividad agropecuaria y no necesariamente quedarse en el sistema financiero y nada más. O sea, ¿qué es lo que pasa? Todavía la Argentina tiene que remover algunos obstáculos que han desalentado la inversión en la Argentina, y eso lo tenemos que hacer. Hay conciencia, hay consenso para hacerlo, hay consenso, tenemos que acelerar el paso en ese sentido. Creo que es un muy buen avance ir abriendo algunos mercados que estaban virtualmente cerrados. Particularmente nosotros tenemos sectores productivos que tenían serias complicaciones para incorporar en algunos países sus productos. Eso se ha ido resolviendo, o sea, pero esencialmente, y en esto estoy totalmente en línea con lo que decía María Eugenia recién, el gran desafío nuestro es dejar de castigar, y ahora lo explico por qué, a qué me refiero con lo que planteaba, dejar de castigar la supercompetitividad o la hipercompetitividad de un sector para financiar la falta de competitividad de otro. No estoy planteando salidas drásticas, ni mucho menos, pero si en la Argentina vamos a castigar, por ejemplo, la competitividad de los sectores productores de alimentos para sostener otra actividad que por razones sociales queremos sostener, no vamos a ser buenos ni en esta ni en esta. Entonces, ¿cuál es el planteo? No estoy planteando nada que se resuelva de la noche a la mañana con la clásica histeria que a veces resolvemos las cuestiones en la política argentina. Estoy planteando fijar un horizonte a 20 años y decir, la Argentina va a ir por acá. ¿Y por qué creo en eso? Y es lo que plantea María Eugenia recién. Yo lo que quiero es una Argentina con una sólida clase media rural, que se pueda quedar en donde está y no tenga que emigrar a las grandes ciudades. Eso se logra, no solo, obviamente, nosotros tenemos que hacerla desde nuestra responsabilidad institucional, inversión en infraestructura social, estoy hablando de escuelas, hospitales, caminos, luz, gas, agua, todo eso. Pero aparte, lo que hay que incentivar es la reinversión y la generación de la cadena de valor en origen. Lo que nosotros necesitamos es que podamos darle valor agregado a nuestra materia prima en origen. Y eso se logra con inversión. Y para eso, en definitiva, tenemos que trabajar en las 4 patas que hablaba recién, aparte de la política monetaria que siempre se habla, y fundamentalmente en atraer inversión para actividad productiva, no para otra cosa. Ese es el gran desafío nuestro, y me parece que regiones como el norte argentino son una gran oportunidad, digamos. Yo puedo definir, yo gobierno una provincia cuyo PBI per cápita es la mitad del promedio nacional. Dicho de otra manera, somos el doble de pobres que el promedio de la Argentina. Eso puede ser un motivo para ponerme a llorar, deprimirme y no levantarme de la cama, o para saber que tengo una enorme posibilidad de crecimiento. Porque, en definitiva, al tener menos desarrollo, es mucho más fácil crecer. Entonces, ahí está esencialmente lo mismo que decía en la infraestructura, en energía, en transporte, en comunicaciones, en esas cosas. En nuestra debilidad está nuestra fortaleza. Hay que sacar justamente de esas debilidades la fortaleza para crecer. Muchas gracias. Coincidimos mucho con María Eugenia, demasiado. Está bueno, algo vamos a inventar en que estemos en contra. No. Esencialmente la Argentina tiene una especie de fondo anticíclico, de hecho, porque el bajo nivel de endeudamiento que tenemos es una enorme oportunidad de crecimiento también. O sea, en el sector público y también en el sector privado, esgrimir como una gran virtud que tu endeudamiento es ridículamente bajo respecto de tu Producto Interno Bruto, más que un mérito, yo lo diría que es un demérito. O sea, probablemente estábamos así porque nadie nos prestaba un centavo. O sea, me da la sensación, el financiamiento mide en tiempo, y eso es lo que planteaba puntualmente María Eugenia. O sea,
Yo a través de financiamiento estoy construyendo una ruta que cuesta muchísimo dinero, porque es en el medio del Chaco salteño, un lugar en donde no hay piedra, no hay nada, hay que llevarlo, como hacían los egipcios hace mucho tiempo. No es tan faraónica, pero una obra grande, para lograr unir el noreste de la provincia de Salta con el Paraguay. Tiene que ver con una zona, la zona de Boquerón, que es la zona ganadera por definición del Paraguay, colonias menonitas de muchísimo trabajo, pero que aparte conecta con el noreste de mi provincia, municipios que tienen 70% de población de pueblos originarios. No viven más de 10.000 personas, o sea, y es una inversión multimillonaria. La pregunta es, si yo espero a tener los recursos para hacer esa ruta y el tendido de luz y de agua que ya hice para que esa gente tenga luz, agua y camino, con el dinero que tengo en la provincia, probablemente dentro de unos 40 o 45 años pueda hacer la ruta. Si yo tomo financiamiento para hacerla hoy, la gente tiene 40 años para pagar la ruta, porque al final la paga, el ciudadano lo paga. Digamos, es una verdadera antigüedad que es previo, qué sé yo, a mediados del siglo pasado, la discusión respecto de si se debe o no crecer con financiamiento. Hay que crecer con financiamiento. Y la enorme tranquilidad para los que probablemente no están, obviamente, en la cotidianeidad de la evaluación de la administración pública argentina. En la República Argentina, a diferencia de lo que ha pasado en todas las otras crisis que ha habido, no es posible que las provincias tengan elementos de financiamiento para gastos corrientes. Está prohibido por la Ley de Disciplina Fiscal y está prohibido por la Carta Orgánica del Central. El sistema financiero no puede financiar gastos corrientes en la Argentina. O sea, no es una virtud que no lo hagamos, no lo podemos hacer aunque quisiéramos, cosa que está muy bien. ¿Para qué? Para que justamente no estemos atados a la posible o no responsabilidad de los administradores públicos. En la Argentina no se puede financiar gastos corrientes porque eso está prohibido. Entonces, eso nos tiene que dar la tranquilidad. Una más. Problemas que hubo en la Argentina, sumado al galopante déficit fiscal y la enorme irresponsabilidad en política monetaria que hemos tenido, no quiero poner un número, pero por lo menos en los últimos 40, 50 años en la Argentina, vinieron acompañados también de igual irresponsabilidad de política monetaria en las provincias. ¿Cómo es eso? Hasta hace 15 años en la Argentina había cuasimoneda, había 14 cuasimonedas, también estaban los LECOP y otros más, con lo cual también las provincias se financiaban emitiendo a través de política monetaria, y eso ya no existe más. No hay posibilidad ni de emisión ni de financiamiento para gastos corrientes, por lo cual todo lo que sea acceder al mercado de capitales, todo lo que sea acceder al financiamiento de organismos multilaterales de crédito, es una gran buena noticia para Argentina, porque acelera el crecimiento. Y por cierto, aparte de estar prohibido el financiamiento para gastos corrientes, tenemos una muy acotada autorización para cuánto representa el stock de deuda respecto de nuestro presupuesto anual, y segundo, cuánto impactan los servicios año por año. Entonces, hay un doble control de stock de deuda y de impacto de servicios, por lo cual hay garantías en términos de no caer de nuevo, en lo que ya pasó en otras épocas en la Argentina, en sobreendeudamiento y sobre todo endeudamiento irresponsable en la Argentina, ¿no? Solo quiero agregar a la excelente síntesis de María Eugenia que es un gran momento para invertir hoy, aquí y ahora en la Argentina. Se han removido algunos obstáculos que hacían poco amigable nuestro país para la inversión. Soy consciente de que hay otros problemas y serios que tenemos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la política impositiva argentina. Si nosotros tomamos cuál es la presión tributaria media de nuestro país, no es tantísimo más alta que la de los países razonablemente ordenados en el mundo, con presencia del Estado, de cierto tinte socialista, por cierto. El problema es que obviamente son muy malos los servicios que brinda el Estado y, por cierto, también la inequidad en el sistema de percepción tributaria en la Argentina hace que nuestra propia incapacidad para recaudar es mucho más fácil cazar adentro del zoológico. Entonces a los tipos que están dentro del sistema, su presión tributaria es muchísimo mayor que
la de la media, porque enormes sectores o con elusión por protección legal o por evasión linealmente. Es un desafío compartido de todos los sectores políticos de la Argentina discutir eso. El año 2017 va a ser el año en donde vamos a discutir, para tranquilidad de todos, peor de lo que está el sistema tributario no puede estar, por lo cual todo lo que salga va a ser una buena noticia, sumado a algunos elementos de los que hablábamos, en términos de algunas normas que generan condiciones, entre otras particularmente la vigencia ya actual en la Nación y en cada una de nuestras provincias. Paso un aviso: en la provincia de Salta ya se aprobó la media sanción de la ley de adhesión al blanqueo, que aparte establece la exención de todo tipo de tributos provinciales y municipales a lo que invierten en la provincia en actividad productiva, esencialmente. Un chivo hay que pasar, tengo que pagar mi sueldo. Pero digo, ese tipo de acciones, en definitiva, van generando condiciones que la Argentina necesita para que nosotros podamos, en realidad, seguir sosteniendo una plaza razonable de buenas oportunidades. Esencialmente, ¿a dónde está nuestra fortaleza? Como lo decía al principio, en la enorme capacidad de recursos naturales que tenemos y, por cierto, en los recursos humanos que tenemos en la Argentina. Por eso creo que las cosas se están alineando. Nunca absolutamente vamos a tener el 100% de las variables acomodadas. Cuando tengamos el 100% de las variables acomodadas, la rentabilidad de la inversión en la Argentina va a ser la de cualquier país desarrollado del mundo, en donde probablemente no tengamos tantas oportunidades como las que hoy tenemos. Hoy, los niveles de riesgo que tiene la Argentina no tienen ni la fortaleza ni la sustentabilidad para sostenerse mucho tiempo. Por eso es el momento de jugar ahora, porque cuando eso se va desvaneciendo es como la niebla a la mañana. En el momento en que empieza a calentar el sol, se va corriendo del campo y a las 10 de la mañana no hay más niebla en ningún lado. Bueno, creo que la Argentina está viviendo un proceso como ese y es el momento de jugar. Y no estoy diciendo apostar, porque en definitiva hay muchísimas certezas. Esto no es un juego. Por cierto, no hay mejor lugar para hacerlo que en una provincia en donde los recibimos con una sonrisa, con un gran vino torrontés y riquísimas empanadas. Muchísimas gracias.